En el aclamado y controversial programa Todo es mentira, uno de los espacios más seguidos en la televisión española, se vivió una tensa y apasionada confrontación entre dos de los personajes más conocidos del panorama público: el afamado presentador Risto Mejide y el alcalde de Badalona, Javier García Albiol. Este enfrentamiento no solo se convirtió en el centro de atención del programa en ese momento, sino que también despertó un debate que rápidamente se expandió a través de los medios de comunicación, las redes sociales y el debate público en general. La causa de la disputa fue un hecho reciente que había generado una gran controversia en la ciudad de Badalona, relacionado con la expulsión de una persona que había ocupado de forma ilegal una vivienda, un acto que, como era de esperarse, dividió profundamente a la opinión pública y generó reacciones intensas tanto a favor como en contra. El tema de la ocupación ilegal de viviendas en España ha sido durante años un tema candente, con profundas implicaciones sociales, políticas y legales, y este caso no fue la excepción. El incidente de Badalona rápidamente se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde se confrontaron dos posturas antagónicas sobre los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y la necesidad de preservar el orden y la ley. La discusión comenzó con la llegada de Risto Mejide al programa, quien, como era de esperar, adoptó su característico estilo provocador y desafiante. Risto, siempre dispuesto a cuestionar y a generar polémica, comenzó a criticar abiertamente la intervención del alcalde en el asunto de la ocupación ilegal, utilizando su plataforma en Todo es mentira para exponer lo que él consideraba un error grave por parte de las autoridades locales. En su intervención, Mejide planteó que la actuación del alcalde de Badalona era un acto de deshumanización hacia las personas más vulnerables, especialmente aquellas que, según su opinión, se veían obligadas a ocupar viviendas como resultado de situaciones desesperadas, ya fuera por problemas económicos, familiares o sociales. Con una actitud decidida, el presentador no tardó en lanzar sus críticas, acusando a Albiol de estar criminalizando a las personas más necesitadas, en lugar de ofrecer soluciones que pudieran abordar las causas subyacentes de la ocupación ilegal. Uno de los momentos más tensos de la discusión se produjo cuando Risto Mejide, en un claro intento de poner a prueba al alcalde, lanzó una de sus preguntas más incisivas: ¿de verdad era necesario echar a una mujer de esa vivienda? ¿Eso no es un acto de total deshumanización?, preguntó, visiblemente enfadado. Con esta acusación, Mejide intentaba poner al alcalde en una posición difícil, sugiriendo que la expulsión de una persona vulnerable, en este caso una mujer, no solo era innecesaria, sino también cruel e inhumana. El presentador esperaba que esta pregunta, cargada de carga emocional y de sensibilidad hacia las personas que sufren situaciones de pobreza extrema, fuera difícil de responder de manera convincente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió tanto a Risto como a la audiencia del programa. Javier García Albiol, el alcalde de Badalona, no solo no se mostró desconcertado ni dudoso ante las críticas, sino que, al contrario, respondió con una firmeza y claridad que dejó claro que no iba a ceder en su postura. Con una seguridad que sorprendió a todos, Albiol explicó que la situación en Badalona se había vuelto insostenible debido a la ocupación ilegal de viviendas, una problemática que estaba afectando seriamente la convivencia y la calidad de vida de los vecinos del municipio. Según Albiol, los residentes de la zona le habían solicitado que tomara medidas inmediatas, ya que la ocupación ilegal estaba generando una creciente preocupación entre la comunidad, con la percepción de que los derechos de los propietarios de las viviendas estaban siendo ignorados en favor de quienes ocupaban las propiedades de manera ilegal. El alcalde, lejos de sentir que debía justificar su intervención, explicó con vehemencia que había actuado en respuesta a una demanda social legítima, una demanda que surgía de los propios ciudadanos de Badalona, quienes se sentían cada vez más inseguros y desamparados ante la falta de acción por parte de las autoridades. Me informaron de que la situación se había enquistado, los vecinos ya no soportaban más esta ocupación, y me pidieron que tomara medidas, declaró Albiol, resaltando que su decisión de desalojar a la persona que ocupaba ilegalmente la vivienda no había sido una acción arbitraria, sino el resultado de una solicitud directa y urgente de la comunidad. Además, Albiol enfatizó que su deber como alcalde era garantizar que todos los ciudadanos de Badalona pudieran vivir en un entorno seguro y en paz, sin tener que soportar situaciones que atentaran contra la convivencia. No dudé ni un segundo en intervenir. Mi responsabilidad como alcalde es resolver los problemas de convivencia y garantizar que aquellos que cumplen con la ley puedan vivir tranquilos en sus hogares, señaló, reiterando que su principal prioridad era la protección de los derechos de los ciudadanos que respetaban la normativa y pagaban impuestos. A continuación, Albiol fue aún más claro al expresar que si no hubiera tomado cartas en el asunto, la situación en el barrio habría continuado deteriorándose, con una posible escalada de tensiones y conflictos entre los vecinos.
Si yo no hubiera intervenido, esa casa seguiría ocupada hoy, y los vecinos tendrían que seguir soportando una situación que estaba dañando su calidad de vida, subrayó el alcalde, dejando claro que, en su opinión, su intervención era una medida necesaria para restablecer el orden y proteger los intereses de los ciudadanos que vivían conforme a la ley. Albiol no dudó en afirmar que su postura no era una cuestión de deshumanización, como había señalado Mejide, sino más bien un acto de responsabilidad y de justicia social. Según el alcalde, el bienestar de los ciudadanos que se ajustan a las leyes debía prevalecer sobre los derechos de aquellos que ocupaban ilegalmente viviendas, ya que, en su opinión, el respeto por las normas era fundamental para garantizar una convivencia pacífica. El intercambio de opiniones entre Risto Mejide y Javier García Albiol continuó siendo muy intenso, con ambos defendiendo sus puntos de vista con energía y sin ceder ante los argumentos del otro. La tensión en el aire era palpable, y la audiencia del programa estuvo atenta a cada palabra, a cada declaración, ya que el tema tratado, la ocupación ilegal de viviendas, sigue siendo uno de los más divisivos y polémicos en la sociedad española. Al final, lo que quedó claro es que, más allá de las críticas mutuas, la discusión puso sobre la mesa un tema que afecta directamente a la convivencia en muchas ciudades españolas y que seguirá siendo un eje central del debate político y social en los próximos años. En medio de esta confrontación, ambos protagonistas lograron transmitir las realidades opuestas que existen sobre el tema, reflejando las distintas perspectivas que existen en la sociedad española sobre el difícil equilibrio entre los derechos de los más vulnerables y la necesidad de mantener el orden y la ley. El tono del debate se volvió aún más intenso cuando Javier García Albiol, alcalde de Badalona, insistió de manera categórica en que los verdaderos afectados en situaciones como la que se estaba discutiendo no son tanto los ocupantes ilegales de las viviendas, sino los propietarios legítimos de esas propiedades, quienes se ven despojados de sus bienes de manera ilegal y forzosa. Con firmeza, Albiol expuso que los propietarios son las víctimas en este tipo de situaciones, subrayando que ellos son los que experimentan el sufrimiento de ver cómo sus hogares, su patrimonio, son ocupados sin su consentimiento. En sus palabras, el verdadero problema aquí es que los propietarios de estas viviendas son los que sufren. Ellos son los que ven cómo se les usurpa su propiedad, y mi deber como alcalde es velar por sus derechos. La convicción con la que Albiol presentó su argumento mostró claramente su postura. Como figura pública y autoridad municipal, su responsabilidad era proteger los derechos de aquellos que cumplían con las leyes y asegurarse de que no se permitiera que la propiedad privada fuera invadida de manera ilegal. El alcalde continuó con su discurso, afirmando que no podía permitir que la ocupación ilegal de viviendas se convirtiera en una práctica común en Badalona, ya que esto implicaba un claro perjuicio para los ciudadanos que respetan la ley. Los ocupantes ilegales no pueden salirse con la suya. No vamos a tolerar que el orden se rompa por el simple hecho de que algunas personas elijan saltarse las reglas, afirmó de manera tajante. En su intervención, Albiol remarcó que su gobierno no iba a ser cómplice de ninguna acción que favoreciera a quienes cometían un delito, y que, como alcalde, su prioridad era proteger los intereses de los ciudadanos que pagan impuestos, que respetan las leyes y que, en su opinión, no debían verse afectados por las conductas de quienes no seguían el marco normativo. Hay quienes se dedican a justificar lo injustificable, pero en Badalona vamos a defender a aquellos que cumplen con la ley, afirmó con rotundidad, poniendo de manifiesto que su postura no era una cuestión personal, sino un compromiso con el orden y la justicia social. A lo largo de sus declaraciones, quedó claro que la postura de Albiol estaba completamente alineada con su visión de la defensa de la propiedad privada y el respeto por las leyes, conceptos que, según él, debían prevalecer por encima de cualquier otro argumento. Por otro lado, Risto Mejide, al percatarse de la firmeza de la respuesta de Albiol y de que sus argumentos no parecían haber tenido el impacto que esperaba, intentó redirigir el debate hacia lo que él consideraba un problema mucho más profundo y de mayor alcance: la grave crisis de la vivienda que afecta a muchas ciudades en España. Risto, conocido por ser un defensor de los derechos de las personas más vulnerables y por su postura crítica hacia las políticas que afectan a los sectores más desfavorecidos, comenzó a insistir en que este tipo de ocupaciones no debían ser vistas simplemente como un delito aislado, sino como una consecuencia de un sistema más amplio que no estaba ofreciendo soluciones adecuadas a la creciente demanda de viviendas asequibles. Según el presentador, la crisis de la vivienda en España había alcanzado un punto crítico, donde miles de personas, sobre todo jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, se veían condenadas a vivir en condiciones precarias, o en muchos casos, a ocupar viviendas vacías debido a la falta de alternativas. Risto no dudó en señalar que este tipo de ocupaciones eran, en su opinión, una manifestación directa de una emergencia social que debía ser atendida con urgencia.
Para él, la ocupación no debía ser vista únicamente como un acto ilegal, sino como una consecuencia del fracaso del sistema económico y social, incapaz de proporcionar a las personas más necesitadas una solución habitacional adecuada. ¿De qué sirve hablar de los derechos de los propietarios si no se están abordando las causas profundas de la ocupación?, preguntó Risto, llevando la conversación hacia un terreno más filosófico y reflexivo. Consciente de que su postura era defendida por amplios sectores de la izquierda, el presentador continuó argumentando que la falta de viviendas asequibles para los ciudadanos más vulnerables era un problema estructural que no podía ser ignorado. A lo largo de su intervención, Risto también subrayó que el hecho de que las personas ocupen viviendas vacías no era simplemente una cuestión de deseo de tener un hogar, sino una clara señal de que algo más profundo estaba ocurriendo en la sociedad española. Según él, las ocupaciones eran el último recurso al que las personas recurrían cuando se veían desbordadas por la falta de opciones y la escasez de viviendas que pudieran permitirse. Insistió en que las políticas públicas deberían centrarse en proporcionar viviendas dignas y accesibles para todos, y no en criminalizar a aquellos que, en su desesperación, ocupan propiedades vacías como una forma de supervivencia. Es muy fácil señalar con el dedo a quienes ocupan una vivienda y decir que son delincuentes. Pero lo que deberíamos hacer es preguntarnos por qué están ocupando esa vivienda. ¿Es un delito querer un techo? ¿Es un crimen vivir en la calle porque no se puede pagar un alquiler?, planteó Risto, dirigiendo el debate hacia una reflexión sobre la situación de las personas que, a pesar de trabajar duro, no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre debido a los altos precios y la falta de políticas públicas efectivas. Para él, la ocupación no era el problema en sí, sino una manifestación de las profundas desigualdades sociales que existían en el país. Este tipo de situaciones son solo la punta del iceberg. Si no abordamos la crisis de la vivienda, seguiremos viendo más ocupaciones y más conflictos, concluyó Risto, sugiriendo que el verdadero debate debería centrarse en cómo resolver la falta de viviendas asequibles y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Así, el debate entre Risto Mejide y Javier García Albiol continuó siendo una confrontación de visiones completamente opuestas sobre cómo abordar el problema de la ocupación ilegal. Mientras que Albiol defendía la necesidad de aplicar la ley de manera estricta y proteger los derechos de los propietarios, Risto insistía en que la verdadera raíz del problema era la desigualdad social y la falta de acceso a la vivienda. Algo que solo podría resolverse mediante un cambio profundo en las políticas públicas y en el enfoque de la crisis habitacional en España. Ambos defendían sus posiciones con pasión y convicción, pero también dejaron en evidencia la complejidad del tema y las múltiples dimensiones que debe considerar cualquier solución viable a este problema tan delicado. El ambiente del debate se tornó aún más tenso cuando Risto Mejide, conocido por su estilo confrontativo y directo, adoptó un tono desafiante para acusar al alcalde de Badalona, Javier García Albiol, de estar aprovechando situaciones como la ocupación ilegal de viviendas para obtener réditos políticos. Risto no dudó en señalar que este tipo de problemas no eran algo espontáneo ni fortuito, sino que, según él, Albiol había utilizado la controversia de la ocupación ilegal como una plataforma para hacer campaña política. En un tono que denotaba su desconfianza hacia la motivación del alcalde, Risto le dijo abiertamente: «Este problema no es algo que haya surgido de manera espontánea. Tú lo has aprovechado para hacer campaña. No nos vendas la historia de que eres el salvador de la patria, porque todos sabemos que aquí hay algo más detrás de todo esto». Con estas palabras, el presentador intentaba marcar una clara diferencia ideológica con Albiol, sugiriendo que el alcalde estaba utilizando el sufrimiento de las personas involucradas en estas situaciones para alimentar su propia imagen pública y política. Según Risto, lo que realmente le preocupaba no era tanto la ocupación ilegal de las viviendas en sí, sino el hecho de que Albiol estaba manipulando este problema para fortalecer su posición política. No nos digas que realmente te importa la gente que ocupa las viviendas. Esto es puro interés político. Estás usando un problema social grave para marcarte puntos ante los medios de comunicación y la opinión pública, acusó Risto, intentando subrayar que, a su juicio, el alcalde no estaba tomando las decisiones en función del bienestar social, sino en función de lo que mejor le convenía a su carrera política. Para Risto, este tipo de maniobras no solo resultaban irresponsables, sino que además podían generar aún más polarización social en un tema tan delicado.
La realidad es que, en vez de buscar soluciones reales a los problemas de vivienda, lo que estás haciendo es crear un ambiente de confrontación donde lo único que importa es tu imagen, argumentó el presentador, buscando poner en evidencia lo que él veía como una estrategia política descarada por parte de Albiol. La respuesta de Albiol, sin embargo, no tardó en llegar y fue igualmente directa, clara y sin titubeos. El alcalde de Badalona, visiblemente molesto por las acusaciones de Risto, se defendió con firmeza, señalando que no estaba dispuesto a permitir que los ocupantes ilegales de viviendas se salieran con la suya. En su intervención, Albiol dejó claro que la ocupación ilegal de propiedades ajenas no podía ser considerada como algo aceptable ni mucho menos justificable. La solución no es que la gente pierda su casa porque otros se la queden sin permiso. Los derechos de los propietarios también existen, aunque algunos lo olviden, expresó el alcalde, con el objetivo de subrayar que su responsabilidad como líder local era velar por el bienestar de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que legítimamente son propietarios de viviendas. Con una determinación palpable, Albiol insistió en que la ocupación ilegal no debía ser tolerada bajo ninguna circunstancia, y que cualquier intento de justificarla era erróneo y peligroso para el orden social. Si alguien quiere defender la ocupación ilegal, que lo diga claramente, pero en Badalona no lo vamos a permitir, sentenció Albiol, subrayando que su gestión al frente del municipio sería inflexible frente a este tipo de delitos. En sus palabras, no cabía lugar para las medias tintas. La ley debía ser respetada por todos, sin excepciones. De forma tajante, el alcalde recalcó que en su municipio no se permitiría que los ciudadanos legítimos, aquellos que cumplen con las normas y leyes, se vieran perjudicados por personas que, de manera ilegal, invadían sus propiedades. Para Albiol, la ocupación ilegal no solo representaba una injusticia para los propietarios, sino también un problema mayor para la convivencia en las comunidades. Las propiedades ocupadas ilegalmente podían generar situaciones de inseguridad, desorden y malestar en los barrios, afectando gravemente la calidad de vida de aquellos que residían de manera legal. A pesar de los intentos de Risto por desviar la conversación hacia los problemas estructurales de la vivienda en España, el alcalde mantuvo una postura inflexible, reiterando su compromiso con la protección de los derechos de los propietarios. Yo no voy a permitir que los propietarios se vean despojados de lo que legítimamente les pertenece. No puedo permitir que aquellos que respetan la ley se vean perjudicados por los que no lo hacen, subrayó Albiol, con una claridad rotunda que dejaba poco margen para la interpretación. En sus declaraciones, el alcalde hizo especial énfasis en la necesidad de garantizar que los ciudadanos que siguen el marco legal no se vean desplazados por aquellos que optan por actuar fuera de la ley. Para él, la ley debía prevalecer por encima de cualquier otra consideración y los derechos de los propietarios debían ser defendidos con determinación. El alcalde también destacó que la ocupación ilegal de viviendas no solo afectaba a los propietarios, sino que, en muchos casos, causaba un impacto negativo en la cohesión social dentro de las comunidades. Albiol hizo un llamado a la responsabilidad, sugiriendo que la solución a estos problemas no debía pasar por permitir que se siguiera usurpando la propiedad ajena. La solución no es que se permita que unas personas vivan a costa de los derechos de otros. Lo que necesitamos son soluciones que respeten la propiedad y que garanticen la convivencia en nuestros barrios, afirmó, resaltando la importancia de abordar este tipo de situaciones sin caer en la permisividad con la ilegalidad. Aunque Risto intentó continuar el debate llevando la conversación hacia la crisis de la vivienda en España, Albiol no cedió en su postura y siguió defendiendo la necesidad de actuar contra la ocupación ilegal. La discusión reflejó de manera clara y contundente las diferencias de enfoque entre ambos, con Risto defendiendo la perspectiva de que la raíz del problema residía en un sistema de vivienda deficiente y Albiol manteniendo que la única solución viable era la protección de los derechos de los propietarios y el cumplimiento estricto de la ley. En resumen, la confrontación entre ambos dejó en evidencia las profundas divisiones ideológicas sobre cómo abordar la cuestión de la ocupación ilegal y la crisis habitacional, y mostró lo compleja que es la búsqueda de una solución que respete tanto los derechos individuales como las necesidades sociales. El enfrentamiento que tuvo lugar en el programa Todo es Mentira entre Risto Mejide y el alcalde de Badalona, Javier García Albiol, no solo causó un gran revuelo en el estudio, sino que también provocó una enorme controversia en las redes sociales. Las reacciones fueron inmediatas y la discusión se extendió rápidamente a plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, donde los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones sobre lo que acababan de presenciar. Como era de esperar, las opiniones sobre el debate quedaron divididas, reflejando las diferencias ideológicas y las posturas políticas que caracterizan la sociedad española en torno a temas tan delicados como la ocupación ilegal de viviendas y la crisis de la vivienda.
Este tipo de enfrentamientos no solo se convierte en un espectáculo televisivo, sino que también pone de manifiesto las fracturas profundas que existen en la manera de abordar los problemas sociales más complejos del país. Por un lado, muchos usuarios en las redes sociales respaldaron sin reservas la postura firme de Albiol. Estos seguidores aplaudieron la manera en que el alcalde defendió los derechos de los propietarios de viviendas, considerando que su actitud había sido coherente con la necesidad de mantener el orden y el respeto a la ley. Para estos usuarios, Albiol había dejado claro que la ocupación ilegal de viviendas no podía ser tolerada bajo ninguna circunstancia, pues, según su perspectiva, eso iba en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos que sí respetan la legalidad. Este grupo veía en la intervención del alcalde una defensa legítima de la propiedad privada, y consideraban que cualquier otra postura, como la defendida por Risto, era una excusa para permitir el caos y la ilegalidad. Muchos de estos internautas opinaban que la acción del alcalde había sido ejemplar y un paso necesario para garantizar que los ciudadanos de Badalona pudieran vivir en paz y sin sentirse vulnerables frente a quienes ocupan ilegalmente viviendas ajenas. Sin embargo, por otro lado, existieron numerosas críticas hacia la postura de Albiol, principalmente desde sectores más progresistas y de izquierda. Estos usuarios argumentaban que la solución a la crisis habitacional no podía basarse simplemente en la aplicación de medidas coercitivas, como el desalojo forzoso de ocupantes ilegales. Para ellos, el problema de la ocupación de viviendas era solo la punta del iceberg de una cuestión mucho más compleja: la falta de acceso a viviendas dignas y asequibles para un gran número de ciudadanos. Según esta perspectiva, la criminalización de los ocupantes solo servía para desviar la atención de la verdadera raíz del problema: un sistema económico y social que había dejado a muchas personas sin acceso a la propiedad y sin alternativas habitacionales. En este sentido, consideraban que el discurso de Albiol era simplista y no ofrecía soluciones reales a la crisis que afecta a miles de familias en todo el país. En lugar de centrarse en los efectos de la ocupación ilegal, estos usuarios instaban a una reflexión más profunda sobre las causas estructurales de la falta de vivienda y la necesidad de adoptar políticas públicas que priorizaran la construcción de viviendas asequibles y el acceso a la propiedad para las personas más vulnerables. El debate no solo se limitó a las redes sociales, sino que también se trasladó a otros foros de discusión política, donde se generó un intenso intercambio de opiniones sobre la viabilidad de las políticas propuestas por cada uno de los implicados en el programa. Mientras que los defensores de la postura de Albiol se aferraban a la necesidad de aplicar la ley para proteger los derechos de los propietarios, los críticos de este enfoque insistían en que la ocupación ilegal era un síntoma de la emergencia social que atraviesa España, un país con una de las tasas más altas de precariedad laboral y pobreza en Europa. En este sentido, para muchos, la respuesta de Albiol a la ocupación ilegal era una forma de pan y circo, es decir, una estrategia para desviar la atención de los problemas reales y profundos que afectan a una gran parte de la población. Este enfoque, argumentaban los críticos, solo fomentaba el clima de polarización y resentimiento, sin ofrecer ninguna salida efectiva a quienes realmente necesitaban soluciones habitacionales. Por otro lado, el defensor de los derechos de los más desfavorecidos en este debate, Risto Mejide, también fue defendido por una parte significativa de los usuarios en las redes sociales. Estos seguidores consideraban que la postura del presentador era más realista y estaba alineada con las necesidades urgentes de las personas que se encuentran sin hogar o que no tienen acceso a una vivienda adecuada. A su juicio, la crisis de la vivienda debía ser abordada desde una perspectiva más inclusiva y compasiva, en la que se contemplaran las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que enfrentan muchas personas en la sociedad española. Para estos usuarios, la criminalización de los ocupantes ilegales solo generaba un círculo vicioso, en el que las personas que ya estaban en situación de precariedad se veían más castigadas, sin recibir ningún tipo de ayuda o apoyo para poder salir de su situación. En lugar de condenar a aquellos que ocupaban viviendas vacías, Risto y sus seguidores proponían una solución más integral que pasara por la construcción de viviendas sociales, el alquiler público y la regulación del mercado inmobiliario, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a un lugar donde vivir dignamente. El tema de la ocupación ilegal de viviendas y la crisis habitacional en España es uno de los problemas más complejos y polémicos en la actualidad. La polarización que se vio reflejada en el programa Todo es Mentira es solo un ejemplo de cómo la sociedad española está dividida sobre cómo abordar esta cuestión. Mientras unos defienden la necesidad de aplicar la ley de manera estricta para proteger la propiedad privada, otros consideran que la solución radica en una reforma profunda del sistema de vivienda que priorice el acceso a la vivienda para los más desfavorecidos.
Lo que quedó claro tras este enfrentamiento es que existen posturas profundamente opuestas sobre cómo tratar este problema, lo que demuestra que la crisis de la vivienda es mucho más que un tema legal o político. Es una cuestión social que requiere una solución a largo plazo y que implique a todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta las comunidades afectadas. La discusión, que comenzó en el plató de Todo es Mentira, continuó extendiéndose por toda la sociedad, y su impacto sigue siendo relevante en la política española, donde la crisis habitacional sigue siendo uno de los temas más candentes y urgentes de la agenda pública.